En el nombre de Yeshua HaMashiach, vamos a iniciar nuestro estudio de Torah y quiero que demos una pasada por el Salmo 90 para que entendamos un poco lo que vamos a mirar. Salmo 90, 12 escribe Moche. Salmo 90, 12 es una oración de Moche. Y Moche, el hombre que recibe la Torah, el hombre que transmite la Torah al pueblo, en su oración dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que alcance el corazón sabiduría. Si nosotros miramos esto en el simple aspecto literal, bueno, ¿acaso contar los días, contar el día, cada día suyo de vida le va a traer a usted sabiduría? Oye, hoy es mi día primero de vida, hoy es mi día segundo de vida y ya me estoy haciendo sabio. No. Si nosotros lo llevamos a un nivel remix, tenemos que entender quién era el que estaba haciendo esta oración, y era Moche, el hombre que recibe la instrucción de contar los días para celebrar Shavuot, porque él recibió la instrucción de contar las 7 semanas completas. ¿Contarlas cómo? Completas. Contar 7 semanas completas y hasta llegar a Shavuot, donde se recibe la Torah. De tal manera que a nivel remix podemos nosotros empezar a ver que el conteo del Omer es precisamente un paralelo de lo que nuestra vida debe ser. Es decir, salimos de celebrar Pesaj. Salimos de celebrar Pesaj, ¿cierto? Celebramos la fiesta de Pesaj. ¿Qué es Pesaj? La redención de los primogénitos de Israel. Pesaj es la redención de los primogénitos de Israel. ¿Y por qué Yeshua vino a hacerse el cordero de Pesaj? Porque él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y las ovejas perdidas de la casa de Israel proféticamente se les llamó Efraín. ¿Por qué? Porque esas ovejas perdidas fueron esparcidas o expatriadas por todo el mundo, por todos los rincones. Entonces Yeshua toma el lugar del cordero de Pesaj para poder hacer remisión, redención y salvar la vida de esas ovejas que estaban en la dispersión, de ese primogénito que es Efraín. Entonces, cuando nosotros vemos eso, Pesaj, redención de los primogénitos, y vemos ahí que sucede ordenadamente el cumplimiento de las fiestas, Yeshua nos enseña, y la Torah nos enseña, y lo que Moche nos muestra aquí es que de Pesaj a Shavuot hay un camino en el que debemos hacer aliyá, ascender. Literalmente y a nivel pechal, nosotros hacemos el conteo cada día por obediencia a lo que está escrito. Pero lo que nos deja ver esto es que nuestro diario vivir debe ser un diario vivir de ascenso en la Torah. Debe ser un diario vivir en ascenso, en la obediencia a los misbot, al Eterno. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Por qué? Porque tenemos una meta. ¿Cuál es esa meta? ¿Qué recibió el pueblo de Israel en la fiesta de Shavuot? La Torah. Pero además la fiesta de Shavuot es una fiesta donde se celebran los primeros frutos. El Bikurim, los primeros frutos se celebran allí. Por eso se cuentan 7 semanas y se le llama Shavuot, que quiere decir semanas. Entonces, cuando llegamos a Shavuot, estamos listos para recibir la perfección de la Torah.
Por eso el contar de nuestros días en aliyah y en crecimiento, para poder llegar a ese día en que nuestro Mashiach venga. Yeshua HaMashiach es Torah. O sea que si el pueblo de Israel recibe la Torah allá en el Sinaí, nosotros vamos a recibir la Torah viviente para el reinado milenial. Por eso el Sinaí es un monte. ¿Qué quiere decir ese monte? Subir. Y nosotros necesitamos subir. ¿Para qué? Para poder recibir la perfección total de la Torah en Yeshua HaMashiach, quien es la Torah viviente. Para poder recibir esa perfección. Por eso caminamos en el conteo del Omer, que es de ir de aliyah en aliyah. Por eso en MS Shalom establecemos el conteo del Omer con una serie de pequeñas enseñanzas adicionadas al conteo, que también nos adicionan a cada uno sabiduría, una forma, un remix en la forma de celebrar el conteo del Omer. No simplemente coger la hoja y contarla. Por eso pues valoramos el esfuerzo de quienes logran conectarse, obviamente no rechazando a los que no pueden hacerlo por razones laborales o razones de internet, pero que están contando el Omer. Pero tengamos en cuenta él pues poder llevar ese proceso de crecimiento. Ahora vamos a mirar en Lucas 24, dice el versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos. ¿Quiénes eran ellos? 2 de sus talmidín. Iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, ¿qué iban haciendo primero que todo? Conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Ya había pasado el Pesaj, porque el cordero ya había sido inmolado. Ya habían iniciado Hamatzó. ¿Y qué hacían ellos? Hablar y conversar y discutiendo el uno con el otro sobre todo lo que había ocurrido. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yeshua se acercó y siguió con ellos. ¿Qué sucede durante el conteo del Omer? Remix, hagamos aquí un remix. ¿Qué sucede durante el conteo del Omer? Yeshua se acerca a caminar con nosotros. ¿Cuál es el problema? Si nuestros ojos están velados o si nuestros ojos se abren. Aquí los ojos de ellos estaban velados. ¿Por qué? Porque todavía estaban confundidos e inseguros de lo que había pasado. Sus ojos estaban velados y los ojos de los discípulos, todos los ojos de los discípulos estaban velados por el mismo problema. Vamos a mirar cómo aquí la escritura nos muestra. Pero lo cierto es que cuando iniciamos el conteo del Omer, Yeshua va caminando con nosotros. Ahora, ¿por qué cuando iniciamos ese conteo del Omer, Yeshua va caminando con nosotros? Porque desde la salida de Egipto, el Tevilá, y a llegar a recibir Shavuot, al pueblo de Israel le iban a suceder una serie de pruebas. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta llegar a Shavuot, sufrió una serie de pruebas que desafortunadamente no pasó. Fue probado. Cuando tuvieron que enfrentarse al mar de juncos,
el pueblo de Israel dudó y lamentó haber salido, porque allá en Egipto tenían lugares donde sepultar sus cuerpos. Y ellos pensaban que iban a quedar en el desierto. Imagínense lo que hubiera sucedido si ellos se van por el otro lado, si se van por el otro lado y se encuentran con todos los huesos que habían en el camino. Ahí sí que peor. El Eterno les abre el mar y ellos continúan su camino. Luego tienen hambre y nuevamente lamentan haber salido de Egipto porque allá tenían pan y comida. No solo de pan vivirá el hombre. Una serie de situaciones que el pueblo no debía haber pasado. O sea, que debía haber aprobado, no haberse quedado en la prueba. Entonces, el ángel de Yahweh iba con ellos. Ellos no entendieron eso. Israel salió de Egipto y no entendió eso. No entendió que el ángel de Yahweh iba con ellos. El ángel que guarda a los hijos de Israel iba con ellos. Pero ellos no entendían eso, se asustaron cuando vieron el mar. Miremos algo parecido cuando Pedro está en la barca y el maestro viene caminando. Primero se asustan. Cuando ya les dicen no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro, todo enérgico, maestro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el maestro le dice, ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. O sea que inicialmente Pedro tuvo convicción, pero al ver los vientos y ver el mar, por un momento dudó que el que estaba allá era su maestro y empezó a hundirse. Cuando nosotros dudamos quién es nuestro Elohim, cuando nosotros dudamos quién es el que nos redimió y cuál es la condición que tenemos de israelitas, empezamos a hundirnos. Y iniciamos un tiempo de conteo del Omer en el cual necesitamos saber y tener claro que Yeshua va con nosotros. No dudarlo. ¿Por qué? Porque el conteo del Omer puede ser tiempo de pruebas. 50 días para caminar. ¿Usted qué cree? ¿Que usted puede avanzar en su emuná sin tener pruebas? 50 días para caminar en emuná, sin importar las circunstancias o las situaciones. Entonces, aquí él iba con ellos, se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Por qué iban con semblante triste? Porque habían crucificado al maestro. Habían crucificado al maestro e iban con semblante triste. ¿Por qué? Porque había un problema. Su corazón estaba dudando. Nuestro maestro murió. ¿Quién no se va a sentir triste por la muerte de su maestro? Cualquiera, ¿cierto? Pero el problema es que su maestro ya les había dicho que él era el Mashiach y que iba a resucitar al tercer día. Entonces, si ellos estaban ya en el tercer día, ¿cómo debían ellos? Felices porque sabían que se iban a encontrar con su maestro. Debían estar felices, así como nosotros debemos estar felices de saber que hay resurrección de muertos. Debemos estar felices de que hay resurrección de muertos.
Entonces ellos debían estar felices porque se iban a encontrar con su maestro. Ellos debían de tener claro, el maestro nos dijo que iba a resucitar al tercer día. Esperemos a ver con alegría y con gozo porque Él va a llegar. Pero ellos iban tristes, por eso fue que no lo vieron. Y ya estaba Él en medio de ellos y ellos no lo vieron. Entonces, y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido en estos días. ¿Cómo vio él a Yeshua? Como un forastero. Iba con ellos, Yeshua iba caminando con ellos y ellos estaban viendo como el que ve a un forastero. Y le pregunta: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Aquí todo el mundo sabe lo que pasó y tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado. Esa es la respuesta de unos ojos que no están viendo caminar consigo a su maestro. Llamar a su propio maestro forastero o extraño. Por eso es que hay un texto de allá en los profetas que dice que vieron mi Torá como cosa extraña. Dice que han visto mi Torá como algo extraño. Hoy en día en muchos lugares se está cantando y predicando y diciendo y enseñando, y están viendo la Torá como cosa extraña. Hay un velo, es la condición de estos hombres, es la condición de los hombres. Hay un velo que está puesto. ¿Por qué? Porque realmente no están creyendo en aquel que murió y resucitó como debe ser. No están confiando en que Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, sino que están buscando simplemente un lugar o un personaje que les traiga beneficios para sus vidas. No se está buscando realmente cuál el propósito por el cual Él fue al madero, y fue dar vida entre los muertos. Dar vida entre los muertos. Anecdóticamente vemos que realmente a nivel pechat, a nivel literal, con Él resucitaron muchos muertos que estaban en las tumbas. Para que nosotros aprendamos y entendamos que el propósito de Él ir al madero es dar vida a los muertos. Pero las personas, muchos creen que Él fue al madero solo para traerles beneficios personales y no quieren resucitar. Claro, porque está escrito que cuando nosotros vamos al Tevilá juntamente con el Machía somos sepultados para juntamente con Él resucitar para una nueva vida. Está escrito. Y no se está viendo eso porque se está yendo simplemente el evangelio de las oportunidades, de los beneficios personales. Y no se está viendo el evangelio de la redención de los primogénitos que van al sepulcro con Yeshua para resucitar juntamente con Él a una nueva vida. No se está viendo eso. Se está viendo otra cosa. Entonces, tú eres el único forastero. Yeshua es la Torá, y cuando vemos la Torá como algo extraño, estamos viendo a Yeshua como forastero. Al Efraín de hoy. Entonces, dice en el versículo 19, entonces él dijo: ¿qué cosas? Empezó a probarlos. Y ellos dijeron: de Yeshua el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Yahweh y de todo el pueblo. ¿Está viendo la declaración que dice aquí el hombre? ¿Cómo ven esa declaración? Eso, no dijeron, la expresión que hubiesen mencionado hubiese sido:
de Yeshua el Nazareno, que era el Mashiach prometido, quien ha muerto y sabemos que ha resucitado y que es nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Esa es la declaración de alguien que sabe realmente quién era él. Pero estos aquí terminaron diciendo lo que cualquier Yahudí hubiera podido decir: era un gran profeta, porque cuando Yeshua les pregunta: ¿y quién dicen que soy yo? Un profeta. Y hay muchos Yahudí que dicen: sí, él fue un gran profeta. Y estos aquí dicen: el gran profeta. Luego dice: y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte, y de cómo lo ejecutaron en el madero. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto. Nosotros esperábamos. Por eso estaban tristes. Luego dice: además unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Las mujeres los asombraron. Las mujeres nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que les dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Estaban discutiendo, confundidos, dudando. Entonces él les dijo: mire la expresión del maestro a dos de sus discípulos. Qué ignorantes y lentos de corazón. ¿Qué? Ignorantes y ¿qué más? Lentos. Tardos. Cuando nosotros llegamos a la Torá, tenemos dos opciones: o nos volvemos tardos o lentos para obedecer, o empezamos a obedecer. Aquí les llamó tardos y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Tremendo ese llamado de atención que les está diciendo. Primero ellos lo vieron como forastero, y el forastero, después de que los evalúa, él ya sabía lo que había en el corazón de ellos, pero era necesario que ellos lo manifestaran para él poderlos reprender, y que además eso quedara para nosotros como un derash, una enseñanza. Entonces, tardos y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Tremendo, aquí ya les está hablando de unicidad. ¿No tenía que el Mashiach padecer estas cosas para qué? Y como está escrito: abran puertas sus dinteles para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh es el Rey de Gloria. Eso está escrito por los profetas. Y cuando él les está diciendo aquí, era necesario que sucediera para que... exacto. Para entrar en su gloria. Para volver a su gloria. Y que se cumpliera también lo que está escrito: ábranse puertas sus dinteles y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh es el Rey de Gloria. Y el Mashiach debía padecer ¿para qué? Entrar en su gloria. Y él les está recordando que los profetas dijeron eso. Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, comenzando desde ¿dónde? O sea, desde la Torá. Y todos los profetas les interpretó en todas las escrituras lo que decían de él. Por eso yo cuando enseño unicidad empiezo desde Bereshit. Me gusta enseñar unicidad desde Bereshit porque Yeshua, cuando quería mostrarles y hablarles de él,
empezaba desde Moshe. Desde Moshe empieza Yeshua y desde Moshe empezó a enseñarle lo que las escrituras hablaban de él. Así llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, que ya es tarde y el día ha declinado. Así que él entró para quedarse con ellos. Él entró para quedarse con ellos. Entonces ahí estamos viendo, mire, ¿qué hizo Yeshua? Si usted quiere saber quién es Yeshua, si usted quiere saber y conocer la deidad, la divinidad del Mashiach, empiece por Bereshit. Váyase a Bereshit, porque allá es donde está la información real de quién es Él, desde allá. Aquí no podemos irnos a... Él no dijo: miren lo que dice de mí allí en Lucas o en Marcos o en Mateo. O no les dijo: miren lo que va a escribir de mí, lo que escribió de mí Rab Shaul, o no, lo que está escrito de mí. Entonces, si nosotros tenemos claro lo que está escrito del Mashiach, de quién es el Mashiach, el que entra en su gloria, quién es ese Mashiach desde Bereshit, entonces ya cuando miremos en el Brit Hadashah podemos tener claro y no nos vamos a tropezar con textos que pueden llegar a confundir, a mostrar que aquel que se corona en su gloria es otro diferente al que estaba sentado en su gloria. Amén. Él es la revelación, el Elohim, lo visible del Elohim invisible. Entonces continúa: y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, dio la bendición, lo partió y les dio. Entonces se le abrieron los ojos a ellos. ¿En qué momento se le abrieron los ojos? Cuando tomó el pan y lo partió. Ahora, ahí no era Shabbat, no era una cena de Shabbat. Entonces ya el hermano nos está llevando, está conectado, porque la clave en el momento que se les da a conocer es cuando hizo ¿qué? Tomó el pan ácimo, o sea, cuando, aunque aquí no diga la expresión ácimo, tenemos que saber que habían empezado a contar el Omer y que había iniciado Hamatzó. Entonces cuando él toma el pan, no tomó cualquier pan, un pan por ahí leudado. Cuando él toma el pan y dice ahí ¿qué hizo con el pan? Tomó el pan, dio la bendición, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzi lehen min haaretz, amén, y lo partió. Claro, en algunas traducciones ya hebreas dice tomó el matzá, claro, porque es obvio, es lógico. Eso hay que hacer remix. Eso es hacer remix, interpretar, deducir. Si era panes sin levadura, él no iba a tomar un pan leudado. Eso. Pero la clave de todo esto, para él revelarse a ellos, es tomar el pan ácimo y partirlo. Porque recuerden que ellos estaban viendo en él un forastero. Pero cuando él toma el pan y los parte, ese pan está representando a él mismo, el cuerpo que fue partido. En ese momento lo que sucedió fue que sus discípulos, al ver que él toma un pan libre de levadura, en ese momento sus discípulos tienen que caer en la cuenta de que el Mesías que había ido al madero era ese pan sin levadura, era ese matzá. Y cuando lo parten, inmediatamente ellos tienen que venir al entendimiento de que el cuerpo que fue partido en el madero era Yeshua, representado en el matzá. Y en ese momento sus ojos se abren.
no, el rostro no era diferente ni él era diferente. Los ojos de ellos estaban viendo diferente. Los ojos de ellos estaban viendo diferente. Eso se llama tener un velo. El hermano Carlos está aquí presente. Y si yo tengo un velo para reconocerlo a él, todos ustedes lo pueden estar viendo y saber que él es Carlos, yo no. O sea, no es como, pongamos, o sea, tenemos que en ese momento interpretar, no es que le puso un velito así para que no lo, no. Quiere decir que hubo un problema en sus sentidos y en su conciencia que no permitió que ellos pudiesen identificarlo. Es como cuando alguien puede llegar a perder un grado de su conciencia, que hace cosas y está con personas y no sabe. Yo cuando era joven sufrí un accidente y a mí me llevaron hasta mi casa, entré a mi casa, saludé a mi mamá, hice muchas cosas y yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo hasta cuando pasaron varias horas y yo me sentí sentado en un lugar y yo dije, ¿qué hago aquí? Sin embargo, yo hablé con mi mamá, hablé con los que estaban en la casa y yo no me di cuenta. ¿Qué quiere decir? En ese momento había una especie de velo donde perdí la conciencia. Las mujeres que lo habían visto sí lo reconocieron. Ellas reconocieron lo que habían visto. ¿Saben cuál es el problema? Que luego dudaron. En el momento, ellas se fueron rápido porque ellas tenían la esperanza de que iba a resucitar porque era el Mashiach. Aunque también había un pequeño problemita. Ellas iban a hacer algo con el cuerpo. Sí. Entonces no lo encontraron y un ángel les dijo. Ajá. Exacto. Entonces miremos lo que dice aquí, espérenme, me retrocedo un poquito. En el 22, además unas mujeres de las nuestras nos han asombrado, fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían tenido una visión y que unos mensajeros que les dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron, aquí no dice que lo vieron, sino que un mensajero les dijo. Un mensajero les dijo. Ellas iban a ungir el cuerpo. Claro. Ya les había dicho un malaj. O sea, ahí donde está el tema, lo que usted menciona ahorita. La tristeza trae duda. La tristeza puede traer duda. Por eso es que nuestro hermano Giovanni nos enseñaba que había que estar ¿cómo? Contentos. Porque la tristeza puede traer duda. Por eso hay que ser cuidadosos con la tristeza. Muchos entran en tristeza y luego entran en depresión. Y la depresión es un estado, una manifestación de la duda. Entonces, aquí volviendo nuevamente, o sea, estamos viendo que cuando ellos comprenden a través del acto de ver a su maestro partir el pan, o más bien de ver al forastero partir el pan, sus ojos son abiertos al entendimiento porque ese pan estaba representando el cuerpo del Mashiach, sin pecado. Sin pecado su cuerpo fue partido. Por eso la importancia cuando nosotros hacemos siempre el Havdalah de partir el pan. De partir el pan. Entonces, versículo 32. Cuando versículo 31 vuelvo a leer, entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Cuando lo reconocieron, que no lo pudieron abrazar. No lo pudieron abrazar. Mire, y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? O sea que cuando él empezó a hablarles y empezó a contarle a través de la escritura lo que la escritura decía de él, el corazón de ellos ardía. ¿Qué quiere decir? Que estaban siendo o sea, estaban siendo tocados, movidos, ministrados. Estaban siendo convencidos.
y su corazón ardía, como cuando uno está recibiendo una palabra y el corazón de uno arde porque está recibiendo, porque allí hay un efecto que está haciendo el Ruach HaKodesh. Y ellos se dicen, no ardía el corazón dentro de nosotros cuando nos hablaban el camino y nos abrían las escrituras. En ese mismo momento se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Fueron a los 11 discípulos. El 12º ya no estaba, ya sabemos por qué. A ver, en ese mismo momento se levantaron y se volvieron a Jerusalén, hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, en verdad el Maestro ha resucitado, y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo él se había dado a conocer a ellos al partir el pan, el matzá. Pero aquí no termina, porque aquí él reprendió a estos dos cuando les dijo ignorantes y lentos de corazón. ¿Por qué les dijo ignorantes? Porque no habían entendido, estaban ignorando. Y luego sigue, mientras hablaban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos. Ellos estaban allá contando y todo, y ahí les apareció. Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Alejem, paz a ustedes. Yo soy, o soy yo. No teman. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y todavía acababan de hablarles unos y de confirmar que sí se les había aparecido. Y cuando vuelven se les aparece ya a todos, vuelven y se aterrorizan. Si se dan cuenta lo que Yeshua estaba, eso eran los últimos limaditas que el maestro les estaba dando para poderlos dejar listos. O sea, miremos que nuestro maestro, nuestro Salvador, nuestro Elohim, miremos cómo él en la preparación de sus talmidim para poderlos enviar como maestros tuvo en cuenta todos los detalles, y yo diría fue riguroso con sus talmidim. Él fue muy cariñoso y amoroso con las personas que venían, pero con sus talmidim fue riguroso. Miren como les dijo ahorita ya a algunos, ignorantes, tardos de entendimiento, y esperemos lo que les va a decir aquí a estos. Mientras hablaban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, soy yo, no teman. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Otras versiones dicen que un fantasma. Ellos se asustaron porque pensaron que estaban viendo una manifestación espiritual terrorífica. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Aquí no nos deja lugar a interpretar, no, es que ellos estaban tan gozosos y maravillados que se turbaron. No, ellos estaban aterrorizados porque dijeron en términos actuales de la gente, un fantasma. ¡Qué miedo! Y entonces él sabía, y por eso les dice, ¿por qué están turbados y por qué levantan tales pensamientos en sus corazones? ¿Quién es el único que puede discernir el pensamiento del hombre? Elohim. Ahí ya se les está manifestando como Elohim. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y les mostró sus heridas. Bueno, yo no iba a hacer esto y no quiero que esto vaya a sonar como esos cuentos de que resultan, pero como dice por ahí, sin querer queriendo, hoy se me cayó una reloj de vidrio y me quedó esa herida. Pero no van a asustarse. Pero quiero decir que él les estaba mostrando sus manos así, porque yo iba a hacer así, pero dije, ahorita con la herida, a pensar que yo me la maquillé. No me la maquillé, se me clavó un vidrio ahí. ¿Ve? ¿Qué iba a saber yo que íbamos a llegar aquí? Y no dije, voy a cortarme para que quede mejor. No, me corté y me quedó ahí, pero así estaban las manos de él. Cuando él les muestra sus heridas, les mostró las manos y los pies.
Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, o sea que todavía no lo creían por el gozo que tenían y estaban asombrados, por la duda más bien. Hay que tener en cuenta la interpretación a la hora de leer. Porque allá en una ocasión dice Pablo en un texto, según la traducción, la interpretación: todavía estoy maravillado de que en tan poco tiempo os hayáis apartado de la buena noticia que os hemos enseñado. ¿Cómo así que estoy maravillado? No, él estaba turbado, estaba, sí, sorprendido, no podía creerlo. Y entonces ellos, lo que pasan aquí era que estaban aterrorizados y no podían creerlo. Por eso es que dice porque estaban asombrados, y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? O sea, les va a seguir probando que él era. ¿Tienen aquí? ¿Por qué? Porque los espíritus no comen. Entonces él les dice: ¿tienen algo de comer? Para probarles a ellos que él era. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, él lo agarró y se lo comió delante de ellos y les dijo. Y vamos en el versículo 38, pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpen y vean un espíritu, no tienen carne ni huesos como ven que yo tengo. Él les quería seguir probando que él no era por ahí un fantasma. Y como ellos todavía no lo creían por el susto que tenían, dice, y porque estaban aterrados, él les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado, él lo agarró y se lo comió delante de ellos. ¿Para qué se comió el pedazo de pescado? Porque tenía hambre. Para mostrarles que también comía. ¡Ay, tremendo esto! Tremendo esto. Por eso es que a Tomás, en las mismas circunstancias, aquí no lo narra, pero en Juan, Johanán sí lo narra, esta partecita también, cuando pasa todo esto y Tomás toca, y Tomás dice: mi Adón y mi Elohim, lo reconoce como Dios. Y Yeshua le dice: porque tocaste has creído. Pero bienaventurados los que sin ver, porque has visto has creído, pero bienaventurados los que sin ver creen. Hay una promesa para nosotros. Pero creer no es solo decir amén. Creer no se trata de solo decir amén. Cuando el maestro les decía que él iba a resucitar y a aparecer, ellos decían amén. Pero cuando sucedió las cosas ya no dijeron amén, estaban asustados pensando que era un fantasma. Y les dijo: esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe y en los profetas y en las alabanzas. O sea, ¿qué hizo a él? Vino a repetirle lo mismo que ya les había dicho a los 12 hombres que iban por el camino a Maús. Ahora ya se los dijo a todos. Miren, o sea, ¿ustedes por qué se turban? ¿Ustedes por qué se asustan? ¿Acaso no les hablé yo mismo que esto iba a suceder? Porque esto era lo que estaba escrito desde el Moshe, todas las alabanzas, todos los profetas y todas las alabanzas. Oh, ¿cómo les está nuevamente recordando? Yo ya se lo había dicho. ¿Cuántas veces los reuní y les hablé, empezando desde Moshe hasta terminar, que esto tenía que pasar? Y él les está recordando. Y aquí viene el versículo 45. Aquí todavía la escritura no nos está diciendo que ellos dijeron: sí, ese es. Pero aquí en el versículo 45 nos dice que pasó lo mismo con los muchachos de allá. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, les abrió el entendimiento para que creyeran que lo que estaba escrito se había cumplido y él era. No que ellos no entendían nada de la Torá. Ellos entendían la Torá, él estuvo 3 años y medio explicándolo. El problema aquí era creerlo.
Entonces Él les hable el entendimiento para que comprendan que todo lo que estaba escrito desde Moisés, los profetas y las alabanzas, los salmos, que todo esto se había cumplido y que Él era el Mashiach. O sea que en ese momento les abrió para que ellos creyeran que Él era el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que dijo: yo iré y los redimiré, yo y no otro, el que les dijo: no hay nadie aparte de mí que salve, no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién es el único que puede librar de su mano? Él mismo. ¿Hay otro mayor que Él para que Él pueda jurar? ¿Cierto que no? Juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él por quien pueda jurar. Entonces Él empezó a mostrarles, les abrió el entendimiento, o sea que a ellos también les quitó ese velo, para que ellos pudieran entender y creer que Él era. Porque si ellos se iban a ir, o sea, ¿cómo los iba a enviar ya? ¿Cómo Él va a ir a ser recibido en su gloria nuevamente? ¿Cómo es que se van a abrir los dinteles para que entre el Rey de Gloria? Y los que estaban aquí, que eran los encargados de difundir el mensaje para que todas las ovejas perdidas de la casa de Israel regresaran, ellos mismos estaban dudando. Aquí ya fue el complemento de su misión, que ellos comprendieran quién era Él para que pudieran ir a predicarlo. Por eso es que más adelante Shaul, quien también fue un incrédulo, incrédulo en Yeshua, que los persiguió y que todo eso, cuando él también entiende, cuando se le revela a él dice que Él es la roca de Oreb, y la palabra ya en la Torah nos dice que la roca de Oreb era Yahweh. Y Shaul les dice que Yeshua es la roca de Oreb. En otras palabras, también cuando a Shaul se le revela, porque uno de los motivos también por los cuales Shaul lo perseguía, así como los judíos, fue porque él vino y cuando les hablaba les estaba manifestando que Él era Yahweh. Y entonces ya Shaul, cuando le es revelado y cuando entiende, entonces por eso Shaul mismo dice: Él es la roca de Oreb. O sea, en otras palabras, Shaul está citando lo que dice allá: Yahweh es la roca y no hay otra roca. Dice el profeta: no hay otra roca. Entonces empezamos a ver toda esta manifestación. Entonces dice versículo 46: y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Masías padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que en su nombre, ¿qué? Se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Entonces los llevó fuera hasta Bet-Jiní y alzando sus manos los bendijo. Sucedió que al bendecirlos se alejó de ellos y se los llevaron arriba al Shamaín. En ese momento, cuando dice se los llevaron arriba al Shamaín, empieza a cumplirse lo que dijo el profeta: abran o puertas sus dinteles, abran o puertas sus dinteles, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Yahweh Sebaot. ¿Por qué, si el Rey de Gloria está sentado en su trono, por qué el profeta dice: ábranse o puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria? ¿En dónde estaba el Rey de Gloria? Cumpliendo su Torah, cumpliendo su palabra, cumpliendo la palabra que dio por medio de los profetas. Y por eso el Rey de Gloria entra. Se abren los dinteles para que entre el Rey de Gloria. Y mire, y después de haberle hecho, después de haberle adorado, algunas Biblias, para tratar de
quitarle su grado de Elohim a Yeshua para hacer ver que él no es Yahweh, ponen cositas como para que, aquí en esta traducción dice, y después de haberle hecho reverencia. Claro, uno le hace, yo le hago reverencia, que ella está hablando de que si viniese un presidente uno le hace reverencia, honra al que merece honra, la reverencia que sí hay que hacer, pero escriben la expresión reverencia porque no se atreven a escribir y le adorar después de haberle adorado. Claro, se inclinaron en adoración a él. ¿Qué versión está leyendo usted? Versión K2. Amén. Ahí dice, ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén. ¿Después de hacer qué? Adorarle. ¿Por qué por aquí le cambian reverenciarle? Porque está escrito, solo a Yahweh tu Elohim adorarás. Entonces no pueden aceptar que él era Yahweh nuestro Elohim. Y entonces decir que los discípulos lo adoraron, no, entonces eso era idolatría. No, ellos no cometieron idolatría, ellos adoraron a Yahweh Elohim. Y recuerden una cosa, Yahweh Elohim, él, cuando hablamos de una autoridad que ha sido delegada, él a nadie le ha dado la autorización de que sea adorado. A nadie. Por eso dice, yo no comparto mi gloria. Él a nadie le ha dado autorización para que lo adoren. Solo a Yahweh tu Elohim adorarás. Solo a Yahweh tu Elohim adorarás. Él no le ha dado permiso porque él no comparte su gloria, ni da su renombre, su nombre a los ídolos. Por eso fue que ellos lo adoraron. Por eso es que allá en Hebreos dice, y a los ángeles les dice, a los malachim, adórenle. Introduce al primogénito en el mundo y le dice a los ángeles, adórenle. Pero ¿cómo le va a decir a unos ángeles que le adoren si él no ha dado autoridad? Si la Torá en ninguna parte y los profetas en ninguna parte dicen que él ha dado autoridad para que adoren a otro, porque la misma Torá dice, a nadie más adorarás. Por eso podemos cambiar palabritas para hacer ver que Yeshua no era Yahweh, pero la misma escritura, cuando obedecemos a lo que Yeshua hizo, porque él les dijo, lo que yo les hablé a ustedes desde la Torá de Moshe, y desde la Torá de Moshe estamos viendo que él es Yahweh. Y pueden cambiarle palabras, pero sus discípulos lo adoraron y los ángeles lo adoraron. Y los ángeles no van a adorar a otro que no sea Yahweh. Y si a sus discípulos les fue abierto el entendimiento, ellos reconocieron que él era Yahweh y lo adoraron. Amén. Y se pasaban continuamente en el templo bendiciendo a Yahweh. Claro, ya lo vieron ir, ¿qué les quedó a ellos? Vamos al templo. ¿Por qué? Porque está escrito que allí en el templo está su presencia, su Shekinah. Y ellos iban al templo a bendecir a Yahweh. Ellos no dijeron, no, quedémonos bendiciéndolo desde la casa. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no se quedaron bendiciéndolo desde la casa. ¿A dónde fueron ellos a bendecirlo? Al templo. Amén. Bendito el Eterno. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Eterno por esta palabra.